las aurículas en primera instancia, luego al nódulo auriculoventricular y de este pasa recién al haz penetrante y luego la división de las fibras de Purkinje para los ventrículos derecho e izquierdo, ¿no? Estas fibras son de excitación y conducción, no tienen función contráctil, ¿no? Pero por eso se reconocen esos tres tipos de fibras musculares. En general, la anatomía fisiológica del miocardio se reconoce que es un músculo estriado, pero a diferencia del músculo estriado esquelético, este es en sincitio o en retículo o en red, ¿ya? Como ven ustedes en este esquema, las fibras no son independientes, las fibras van unidas unas con otras y tienen áreas de comunicación entre ellas, lo que permite que un impulso de estimulación de la membrana pueda viajar tanto en forma horizontal como en forma vertical y de esa forma lograr que las fibras musculares se puedan contraer al mismo tiempo, ¿no? Y no estar simplemente con una contracción longitudinal. Entonces, este sinsitio tiene características, están los discos intercalares, las uniones comunicantes en hendidura. Mientras más uniones en hendidura hay, mayor velocidad de conducción, pero tenemos que reconocer que el músculo auricular forma un sinsitio propio, o sea, es decir, hay una red sincitial auricular y una red sincitial ventricular. ¿Por qué? Porque estas cuatro cavidades, las aurículas y los ventrículos, no se contraen al mismo tiempo, ¿no? Gracias a su separación por el tabique fibroso que es el que sostiene a las válvulas auriculoventriculares, pueden tener esa separación y eso hace que las aurículas puedan contraerse un tanto antes que los ventrículos, ¿no? Eso vamos a ver que tiene una función. Y esta separación por las válvulas es la que les proporciona esa posibilidad. Si vemos nosotros el músculo cardíaco, fíjense, igual tiene características comunes con el músculo esquelético, tiene un sarcolema, tiene un núcleo, pero a diferencia está en que aquí tenemos los túbulos transversos que contienen, fíjense, una cantidad adicional de calcio. Este en amarillo que ven es el retículo sarcoplásmico. Tiene un abundante retículo sarcoplásmico también las, las células miocárdicas, que también tienen una importante cantidad de calcio, pero a diferencia del músculo esquelético, el calcio proviene también de los túbulos transversos y es una cantidad adicional importante que permite una buena contracción del miocardio, ¿no? Las otras diferencias ya las vamos a ver en cuanto a potencial de acción. Por ejemplo, el potencial de acción en miocardio es de casi 105 milivoltios, de menos 85, como ven ustedes acá, hasta más 20 milivoltios. Esto en total suma 105, ¿ya? Hace una espiga de despolarización. Esto dura más o menos 2,02 de segundo, pero lo más importante que diferencia también al miocardio del músculo esquelético es la meseta que se forma en esta contracción. Esta meseta se debe a la acción de los canales lentos de calcio y sodio que se activan luego de los canales rápidos de sodio. Entonces, cuando ya está despolarizada la vibra gracias a los canales rápidos, y uno pensaría que ya se está repolarizando en esta parte de acá que les estoy señalando, actúan los canales lentos de calcio y sodio y por eso es que se mantiene despolarizada la fibra y recién después de un cortito tiempo, además gracias a la disminución de la permeabilidad al potasio, ocurre esta meseta y recién después vuelve la permeabilidad al potasio y ocurre la repolarización rápida, como ven ustedes acá. La velocidad de conducción también es otra diferencia con las fibras musculares esqueléticas, ¿no? Y la conducción es de 0,3 a 0,5
metros por segundo en aurículas y ventrículos, en las fibras de Purkinje hasta 4 metros por segundo, más rápidas todavía, con un periodo refractario de 0,25 a 0,30 de segundo, menos en las aurículas, casi de 0,15, que además tiene un periodo refractario relativo que puede durar esto que ven acá, este triángulo que se dibuja acá, que es el periodo refractario relativo de 0,05 segundos. Como saben ustedes, ahí sí puede haber una nueva excitación de la fibra miocárdica y esto es lo que produce las famosas extrasístoles, ¿no? Antes que se cumpla la repolarización completa, en el periodo refractario absoluto no hay ningún tipo de excitación adicional, pero cuando estamos en esta parte del periodo refractario relativo, pueden desencadenarse nuevos estímulos, pueden excitar nuevamente al miocardio y provocar lo que se conoce como extrasístoles, ¿no? El potencial de acción sabemos que se propaga por las fibras miocárdicas, por los túbulos transversos también. Hay un estímulo a las membranas de los túbulos sarcoplásmicos para la liberación de calcio. Y en la contracción miocárdica ocurren estas diferencias también con el músculo esquelético, ¿no? Hemos hablado del calcio adicional en los túbulos transversos, que da una cantidad de 25 veces mayor de calcio y muchos mucopolisacáridos de carga negativa que están además unidos a calcio. Y esto hace que la contracción muscular miocárdica dependa de la concentración de calcio en el líquido extracelular para la fuerza de contracción miocárdica. Por eso las hipercalcemias o hipocalcemias pueden afectar al miocardio. ¿Ya? En cambio, en el músculo esquelético no hay esa dependencia. El músculo esquelético depende exclusivamente del calcio que está en el retículo sarcoplasma. El corazón funciona en un ciclo cardíaco, ¿sí? Son los fenómenos entre el comienzo de un latido y un latido siguiente. A eso se denomina ciclo cardíaco. Todo se inicia con el potencial de acción que se descarga en el nódulo sinusal. Este se propaga a las aurículas, luego a las aurículo-ventricular, donde ocurre un retraso de la conducción, que ya vamos a ver en detalle. Luego recién se propaga a los ventrículos. Por eso es que las aurículas se contraen antes que los ventrículos y esto se convierte en la función de cebado, la función de bomba de cebado de las aurículas. ¿Qué quiere decir? Que se contraen antes de los ventrículos y esa contracción auricular provee una cantidad adicional de sangre a los ventrículos, los rellena al tope, si ustedes quieren, y eso además mejora la respuesta de contracción ventricular. En el ciclo cardíaco vamos a reconocer la contracción o sístole y la relajación o diástole, que también tiene una relación importante con el electrocardiograma, ¿no? Esta gráfica es importante porque resume todo lo que sucede con la presión, por ejemplo, los cambios de presión que hay en los distintos momentos del ciclo, ya sea en la sístole acá o en la diástole, fíjense acá, y lo que ocurre también con el volumen de sangre dentro de los ventrículos, la sangre que en la sístole es expulsada, que provoca un vaciamiento del ventrículo y que deja un remanente de 50 ml, y en la nueva diástole, fíjense, cuando está relajado, hay la apertura de las válvulas auriculoventriculares, entra sangre a los ventrículos, empieza a llenarse, es un periodo de entrada rápido, luego viene un periodo de entrada lenta, y esta última parte que se incrementa, corresponde a la sístole auricular, ¿no? A la función de cebado que llega a aumentar casi hasta 130 ml. Y cuando se inicia la diástole, fíjense, hay un periodo de contracción isovolumétrica que no mueve sangre, pero cuando se abren las válvulas aórtica y pulmonar,
y la presión de los ventrículos es la que provoca esta apertura valvular, empieza el vaciamiento rápido ventricular, fíjense, la presión está a su máximo, 120 milímetros de mercurio, y se está vaciando el contenido ventricular, ¿no? Entonces, ahí tienen esas diferencias, ¿no? La diferencia de presión en la diástole, cuando apenas se llena, ¿ya? Luego hay una contracción isovolúmica, aumenta la presión, pero no modifica el volumen, se abren las válvulas aórticas pulmonares, recién con el incremento de la presión empezamos a vaciar hasta llegar al máximo de la presión y luego la presión va descendiendo. Hay un periodo de relajación isovolúmica, quiere decir, ya está en el nivel más bajo el volumen en los ventrículos, pero esa relajación todavía no incrementa ningún tipo de cantidad de sangre adicional, ¿no? Recién cuando hay apertura de las válvulas auriculoventriculares, recién ocurre el vaciamiento, el flujo de entrada rápido de las aurículas a los ventrículos nuevamente, ¿no? Acá tenemos también en esta línea segmentada lo que ocurre con las aurículas, ¿no? La onda A de contracción auricular, la onda C de contracción ventricular y la onda B de relajación ventricular. Relacionados con esos periodos son las ondas auriculares que vemos, ¿no? La apertura de o el cierre de las válvulas auriculoventriculares, fíjense, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, se produce el primer ruido cardíaco, ¿no? Y es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar a este nivel lo que provoca el segundo ruido cardíaco. Entonces, la relación con el electrocardiograma también lo vemos acá. Aquí está la etapa de contracción auricular, la onda P, y fíjense, coincide con la contracción, con esta onda A que estamos viendo acá, onda A, contracción auricular, ¿ya? Luego viene la contracción ventricular, el complejo QRS, contracción y la relajación, ¿no? Complejo QRS, contracción y onda T, relajación ventricular. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de este gráfico. O sea, aquí mismo vemos lo que ocurre con la presión aórtica, ¿ya? A nivel de la aorta, cómo va variando la presión con la contracción ventricular y luego con la relajación, la presión aórtica, cómo se mantiene a ese nivel, pero haciendo este pico en la contracción ventricular y disminuyendo otra vez en la relajación ventricular, ¿no? Entonces, ese gráfico tienen que tenerlo siempre en su cabeza, ¿no? Entonces, la función de las aurículas, ¿cuál sería? Que el 80% de la sangre fluye de aurículas a ventrículos antes de la contracción auricular, ¿no? Entonces, este 80% está acá. El 80% cae de aurículas a ventrículos antes de la contracción. Y el 20% es la función de cebado que la contracción auricular incrementa ese 20% adicional para que se haga la función de cebado, ¿sí? Eso aumenta la eficacia de bombeo ventricular, porque mientras más lleno esté el ventrículo y mientras más presión haya sobre sus paredes, mayor fuerza de contracción va a tener el músculo ventricular. Hemos hablado de las ondas, la onda A, contracción auricular, 4 a 6 milímetros de mercurio en el lado derecho, 7 a 8 en el lado izquierdo. La onda C, que se relaciona con el inicio de la contracción ventricular, debe a la protrusión que causan los ventrículos al contraerse de las válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas, ¿no? Obviamente no las abre, ¿no? Las válvulas se mantienen cerradas, pero con esa presión de contracción puede dar esa onda. La onda B es el final de la contracción ventricular, representa
Ahí están las ondas A, C y B, como estamos viendo, ¿sí? Entonces, hay una etapa de llenado lento, fíjense que es el en donde no varía la cantidad, es la contracción o relajación isovolúmica, y después recién que ocurre el llenado rápido de ese 80% que hemos mencionado. En los ventrículos tienen la función de bomba, tienen un periodo de llenado rápido de los ventrículos, un tercio de la diástole más dos tercios hacen el 80%, y en el tercer tercio de la diástole viene esa contracción auricular que bombea el 20% restante, que llena los ventrículos y que hace la función de cebado. El vaciamiento ventricular hemos visto que empieza con una etapa de contracción isovolúmica de 0,02 a 0,03 de segundo, en donde empieza a aumentar suavemente la tensión. Viene el periodo de eyección. La presión en ventrículo izquierdo es mayor a 80 milímetros de mercurio y en el derecho de 8 milímetros de mercurio, esa diferencia de presiones. Pero esa diferencia, cuando está aumentando, abre las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, y ahí se produce el 70% de vaciado de sangre que se denomina el periodo de eyección rápida, que luego se sigue de un 30% de eyección lenta, ¿ya? Y después viene un periodo de relajación isovolúmica, y es el final de la sístole, que puede durar también 0,03 a 0,06 de segundo. Entonces, nuevamente estamos viendo todos esos momentos del inicio de la diástole, la contracción isovolúmica, la fase de eyección rápida, eyección lenta, y luego viene la relajación isovolúmica cuando los volúmenes, fíjense, se mantienen constantes, ¿no? Siempre queda un remanente de 50 ml aproximadamente dentro de los ventrículos, y lo que se mueve en realidad son cerca de 70 ml, que representan un 60% del volumen de sangre que se llena en los ventrículos, ¿no? Y esa es la denominada fracción de eyección. Y si hablamos de volúmenes, el volumen telediastólico es el volumen total de llenado. Hemos visto que llega de hasta 120 ml, el llenado total de los ventrículos durante la diástole. El volumen sistólico es cuando los ventrículos se contraen y el volumen disminuye a 70 ml. La reducción de este volumen puede ser el doble si es que los ventrículos se contraen mucho más fuerte. Y luego está el volumen telesistólico, quiere decir el volumen que queda en el ventrículo después de la contracción. Ya, y hemos dicho que eso es de 40 a 50 ml, ¿no? De ahí es que hemos hablado de la fracción de eyección. Este volumen sistólico solamente mueve unos 70 ml, que comparado con los 120 totales, representa un 60%, y esta es la fracción de volumen telediastólico que es expulsado por los ventrículos. Esto obviamente con las variaciones de funcionamiento del corazón puede variar de 10, 20 mL hasta 150, 180, dependiendo de la fuerza de contracción y de la frecuencia cardíaca también. Normalmente ese 60% garantiza una adecuada perfusión tisular. Cuando disminuye por debajo de 60, la perfusión se afecta, disminuye también, y empieza a haber hipoxia en los tejidos. ¿Qué hacen las válvulas? Impiden el flujo retrógrado de sangre de ventrículos hacia aurículas. Las válvulas auriculoventriculares hacen eso. Estos musculares y estas cuerdas tendinosas hacen que no puedan ofrecer ningún tipo de falla, digamos, en ese sitio. Y las semilunares, que las vemos acá, la pulmonar y la aórtica, también su cierre súbito por
flujo retrógrado de sangre, ¿ya? De las grandes arterias, y como tienen esa forma de nidos de paloma, si ves esa concavidad, cuando retrocede un poquito la sangre, estas válvulas se llenan. Esto, ¿no? Haciendo de que toda la sangre que se ha bombeado después esté circulando por la ramificación de la aorta o de la pulmón. Hemos dicho que los tonos cardíacos también tienen una relación, ¿sí? Se contraen, cuando se contraen los ventrículos, se oye un ruido bajo y prolongado y es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y eso hace el tono, el primer ruido cardíaco, el primer tono, por eso en la onomatopeya se dice loop, loop, ¿verdad? En cambio, el segundo ruido se da por el cierre de las válvulas aórticas, válvulas semilunares en la aórtica y pulmonar al final de la sístole y se oye un golpe seco y rápido, loop, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de los tonos cardíacos. Si nos hacemos un análisis gráfico del bombeo ventricular, vamos a tener estas cuatro fases, fíjense, en donde el ventrículo, por eso va desde 50 ml, el volumen ventricular, hasta los 120, empieza una contracción isovolúmica, solo hay un aumento de tensión, luego se abren las válvulas, y una vez que cierran los ventrículos viene una fase de relajación isovolúmica, quedando un volumen residual en el ventrículo, otra vez de 40 o 50 ml, ¿verdad? Esa es la fase 4. Y esas fases están descritas en su libro con detalle, ¿no? Ahora, hay que ver los conceptos de precarga y poscarga. Primero, la precarga se denomina el grado de tensión del músculo ventricular cuando empieza a contraerse. Esa es la presión telediastólica, o sea, toda la sangre que le ha llegado al ventrículo, incluida la función de cebado auricular, es todo lo que le ha llegado al ventrículo, eso se llama precarga, ¿ya? Y la poscarga es la fuerza, la carga contra la que el músculo ventricular ejerce su fuerza contráctil y genera el vaciamiento eh, de los ventrículos, produce el vaciamiento ventricular, ¿no? Entonces, todo lo que vacía el corazón a la circulación general o pulmonar es poscarga. Todo lo que le llega al corazón en la diástole para llenar a los ventrículos a su máxima capacidad se denomina precarga, ¿no? Entonces pueden haber alteraciones funcionales de precarga y poscarga, se reconocen esos elementos. Algo puede afectar el retorno venoso al corazón, como también algo puede afectar la salida de sangre del corazón. El corazón necesita, el miocardio necesita de energía química necesaria y ahí el principal, la principal fuente de energía es el metabolismo oxidativo de los ácidos grasos. Por eso es que una buena función cardíaca quema grasa, ¿ya? Se alimenta de los ácidos grasos, en menor medida de lactato y glucosa, y la eficiencia de la contracción significa que la mayor parte de la energía se convierte en calor y un poco de esa energía en trabajo del corazón. ¿Cómo se regula el bombeo cardíaco? Ahí está el mecanismo de Frank Starling, quien resume dice que mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre bombeada. El control también se da por el sistema nervioso simpático, que
aumenta frecuencia cardíaca, aumenta gasto cardíaco y fuerza de contracción, y el parasimpático hace todo lo contrario, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción y disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Aquí tenemos lo que ocurre en una estimulación simpática máxima. Fíjense, el gasto cardíaco puede incrementarse. Esta es estimulación simpática cero. En verde, el gasto cardíaco es más o menos ese, de 10 litros por minuto. Con una estimulación simpática, esto puede aumentar hasta 12 o 13 litros, y una estimulación simpática máxima hasta 25 litros por minuto, ¿ya? En cambio, una estimulación parasimpática disminuye ese gasto cardíaco, fíjense, de 10 más o menos a 7, ¿ya? Y las presiones auriculares ahí están viendo hacia abajo. El miocardio también es afectado por el potasio, por el calcio y la temperatura. El exceso de potasio puede producir dilatación, flacidez, disminuye la frecuencia cardíaca, produce debilidad del corazón. La hipopotasemia, en cambio, produce alteraciones de conducción eléctrica, ¿sí? La hipercalcemia puede producir contracción espástica más fuerte del miocardio, y la hipocalcemia, flacidez cardíaca, pero es muy difícil llegar a esa flacidez porque la concentración de calcio en líquido extracelular hace raras las alteraciones por defecto. Y la temperatura, cuando incrementa la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca y un poco la fuerza de contracción. En el frío, en cambio, disminuye la frecuencia cardíaca. Bien, si pasamos a la excitación, al sistema de excitación especializado, hemos dicho que empieza con el nódulo sinusal, están las vías internodulares, hay una vía que va también de la aurícula derecha hacia una rama hacia la izquierda, la rama de Wenckebach, las vías, la nódula auriculoventricular, el haz auriculoventricular, su haz penetrante, y luego las ramas izquierda y derecha de las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, antiguamente esto se denominaba el haz de His, ¿no? En anatomía. El nódulo sinusal no tiene ningún filamento contráctil, son fibras de 3 a 5 micras, tiene una conexión con el músculo auricular. Su gran importancia es su capacidad de autoexcitación. Tiene un potencial de reposo de menos 55 a menos 60, quiere decir mucho menos negativo que el ventrículo o que el miocardio en general. ¿Por qué? Porque tiene una mayor permeabilidad al sodio y al calcio. Y su potencial de acción es más lento, predominan los canales lentos de sodio y calcio, y a menos 55 milivoltios los canales rápidos de sodio permanecen cerrados. También la repolarización de estas fibras es más lenta, ¿ah? Pero la autoexcitación que ocurre en el nódulo sinusal se debe a esa baja, a ese bajo potencial negativo, ¿ya? Vamos a volver a esta diapositiva, vamos a esto. La autoexcitación del nódulo sinusal se da por el exceso de sodio alrededor de las fibras lunares. Hemos dicho que está normalmente en menos 55, menos 65, y fíjense cuando esto es un potencial en reposo. El número de canales abiertos previamente hace que ingrese más sodio, y una vez que esto modifica el potencial, fíjense, llega a un nivel de umbral de descarga que generalmente es a menos 40, y en cuanto llega a ese umbral se descarga y se despolariza la fibra del nódulo sinusal. Fíjense cuán diferente con la fibra del músculo ventricular, que es menos 95 su potencial de reposo, ¿sí? Y que hace una espiga de despolarización, ¿sí? Pues de 105 milivoltios, ¿no? Acá no, acá está empezando en menos 55 o menos 60, llega a un umbral de menos 40 y descarga ya, y fíjense, su descarga casi es de 40 milivoltios nada más, y luego se repolariza
gracias a la apertura de los canales de potasio que también produce la repolarización ventricular, que es mucho más amplia, ¿verdad? En mucho más voltaje también por la masa muscular que diferencia aurículas y ventrículos. Entonces, una vez que este estímulo ha sido enviado por el nódulo sinusal, rap- rápidamente viaja por las vías internodulares y en 0,03 de segundo ya llega al nódulo aurículo-ventricular. En el nódulo auriculoventricular hay un retraso por que hay, estas fibras se caracterizan por tener pocas uniones en hendidura, ¿ya? Las uniones comunicantes que se dice, y ahí hay un retraso de 0,9 de segundo. En el haz penetrante, ¿ya? Que está el tejido fibroso, la porción penetrante, hay nuevamente un retraso de 0,04, ¿sí? Entonces, hasta aquí, estos 0,3 más el 0,09 suman 0,12, más el 0,04 del haz penetrante, en 0,16 de segundos recién el estímulo va a pasar a las ramas derecha e izquierda del haz auriculoventricular o haz de His. Y eso recién va a estimular después a los ventrículos. Entonces, la velocidad de conducción auricular es de 0,3 metros por segundo, más rápido en la banda interauricular anterior, que es de hasta de 1 metro por segundo, porque tiene que ir hacia la otra aurícula más. Otras bandas o vías internodulares anterior, lateral y posterior son rápidas porque contienen simplemente fibras de conducción especializada, no tienen función contráctil. Hemos explicado ya esta parte, ¿verdad? El estímulo llega del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular en 0,03 de segundo. En el nódulo auriculoventricular hay un retraso de 0,09 de segundo y hay otro retraso final en la porción penetrante de en, en un retraso de 0,04 y en total, sumando todos estos elementos, tenemos 0,16 de segundo, que es el tiempo que tarda en pasar el estímulo generado en el nódulo sinusal para estimular recién a los ventrículos. Ahí está nuevamente el esquema del nódulo sinusal, 0,3 de segundo, nódulo auriculoventricular, 0,09, haz de His, porción penetrante, 0,4 o 0,04, perdón. Entonces, y eso provoca de que las aurículas puedan además contraerse antes que los ventrículos, porque si no hubiera ese retraso, no hubiera esa diferencia. Luego vienen las fibras del sistema de Purkinje ventricular. Son fibras más grandes, más rápidas, de 1,5 a 4 metros por segundo, 6 veces más veloces que las fibras ventriculares. En el sistema de Purkinje hay mayor velocidad porque tiene que ir desde la superficie endocárdica hasta la epicárdica y estimular a toda la masa muscular. Eso se logra gracias a la permeabilidad de las uniones en hendidura de los discos intercalados y por la poca cantidad de miofibrillas. No son contráctiles estas fibras del sistema especializado, hemos dicho. Y la conducción siempre es unidireccional, nunca hay viajes retrógrado de ventrículos hacia aurículas, ¿no? La barrera fibrosa auriculoventricular representa un aislante. El tiempo que toma el impulso de las auriculoventriculares de solo 0,03 de segundo. En fibras ventriculares la velocidad de conducción disminuye de 0,3 a 0,5 metros y la transmisión desde endocardio a epicardio toma otros 0,03 de segundo. ¿Ya? Esos 0,06 sumados al 0,16 que ha tardado en pasar el estímulo nos van a dar los 0,22 que demora, fíjense, desde el 0,16 que ha pasado acá, lo que demora en llegar de la superficie endocárdica hasta la superficie
epicárdica y en 0,22 de segundo ya están empezando a contraerse los ventrículos, ¿no? Entonces, esa conducción es mucho más rápida en el sistema de Purkinje. La frecuencia de descarga del nódulo sinusal es de 70 a 80, en realidad de 60 a 100 es considerada normal. Si fuese el nódulo auriculoventricular el sistema de mando, sería de 40 a 60 latidos por minuto, y si hubiese un escape ventricular y las fibras de Purkinje son las que comandan al corazón, la frecuencia es de 15 a 40 veces por minuto. El nódulo sinusal es el marcapaso del corazón. El control nervioso ya lo hemos visto, el simpático a través de el parasimpático, perdón, a través de la acetilcolina disminuye la frecuencia del ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque la acetilcolina disminuye la permeabilidad al potasio, disminuye la excitabilidad de las fibras de la unión auriculoventricular, hace un potencial menos negativo, de menos 65 a menos 75, y es por eso que en una estimulación parasimpática fuerte puede llegar a haber escape ventricular, ¿ya? Porque tarda tanto, tan lento que como no recibe el estímulo del nódulo sinusal y tampoco del nódulo auriculoventricular, puede provocarse un escape ventricular. En cambio, el simpático, que actúa con la noradrenalina, aumenta frecuencia de descarga, aumenta velocidad de conducción, aumenta excitabilidad, aumenta fuerza de contracción. ¿Qué hace la noradrenalina? Aumenta la permeabilidad al sodio y al calcio. Esto produce mayor autoexcitación del nódulo sinusal, disminuye el tiempo de conducción entre aurículas y ventrículos y la permeabilidad al calcio aumenta la contractibilidad. ¿Bien? Entonces, de esa forma estamos nosotros repasando nada más, es decir, esta no es una clase normal, es una clase adicional de repaso. Los que ya han estudiado estos capítulos han recordado al ver esta presentación. El día viernes vamos a hacer un repaso similar sobre electrocardiografía, así que con eso vamos a concluir el reforzamiento de músculo cardíaco. La siguiente semana el doctor Villazón va a hacer un repaso también entre lunes y viernes de los capítulos más importantes de circulación. Y luego también conmigo vamos a tener dos clases de repaso de fisiología renal. ¿Ya? Entonces, nos vemos con ustedes el día viernes. Son clases de reforzamiento y de repaso, como hemos mencionado. Gracias por haber asistido.